en los Andes ecuatoriales, en geografía teórica, arqueoastronomía y etnobotánica. Es defensor y trabaja en la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Ecuador. Activista de los derechos humanos y fomento de la paz y representante de PIS Media Asia. Director y fundador del proyecto Quitsato, director del Centro Cultural Reloj Solar Quitsato, en Cayambe, Ecuador, y gerente de Mishki Warmi, dedicada a elaborar productos con savia de agave. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por toda la coordinación. Natalia, a ti como representante de Quito Eterno, quiero felicitar a toda la coordinación y la ejecución de este festival, a Javier Carrera y todos los compañeros de la red de Guardianes de las Semillas. También dar la bienvenida a todos los asistentes al Zoom, a esta exposición, y tratando siempre de aportar de la mejor manera para con nuestra identidad cultural y todo el enfoque que con esta oportunidad que nos presenta la pandemia, que nos permita canalizar y redirigir nuestra visión del mundo de una manera más consciente, óptima y solidaria. Natalia, ¿sí me escuchas? Sí, Cristóbal. Entonces, doy paso ya para la exposición. Sí, iniciamos, por favor. Gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, mi exposición va a estar dividida en 4 partes. La primera voy a hacer una propuesta geográfica desafiante que nos permite revelarnos ante este status quo de dominio y también presentar una posibilidad de ver al mundo desde una visión natural. Es una perspectiva orientada. Y es importante porque los mapas que voy a presentar a continuación van a estar orientados, es decir, hacia el oriente. Y también en una segunda parte voy a hacer una introducción con un reenfoque de la ecología de nuestra región de los Andes ecuatoriales. Es necesario para entender la producción de sus servicios ecológicos en toda la región, tanto amazónica como costera. Y a su vez, eso nos permitirá entender cómo fue el proceso del uso del suelo y del agua en el proceso histórico de la región y entender cómo fue el desarrollo agroecológico de las culturas ancestrales. Esta introducción es importante para poder entrar a entender por qué las culturas antiguas tuvieron que desarrollar un uso inteligente de la observación astronómica para la conformación de sus calendarios, saber cuándo sembrar, cuándo cosechar. Es decir, que la astronomía era una herramienta indispensable para poder desarrollar el cultivo de todos sus productos. Entonces, he dividido mi exposición en estas partes para que se pueda entender desde el aspecto ecológico, geográfico, circundante, los servicios ecológicos, tanto geológicos, hídricos, para poder entender la riqueza de nuestros suelos, de nuestra biodiversidad y la generación de agua para la región. Entonces, voy a comenzar enseñándoles este globo terráqueo y lo estoy poniendo orientado. Nosotros hemos sido educados para ver el norte arriba y el sur abajo, de esta manera. Pero no es así como funciona el mundo. En cualquier parte que nosotros nos paremos, vamos a tener los puntos cardinales circundantes. El norte tiene que estar en el norte y el sur en el sur. Lo que ustedes están viendo es una geoperspectiva orientada. El norte arriba y el sur abajo es solamente una costumbre histórica que no tiene sustento. Entonces, nos preocupamos por desarrollar una propuesta teórica a nivel geográfico para sustentar por primera vez en la historia de la geografía una geoperspectiva orientada. Entonces, de esta manera no es fácil entender con la Tierra cómo son los ciclos estacionales, cómo funciona el clima en la Tierra, la base meteorológica, los vientos, por ejemplo, los vientos alisios. Entonces, es una manera natural de conectarse con la naturaleza, con el cosmos. Entonces, esto también nos ayuda a desafiar
ante ese status quo de dominación, porque el norte arriba, el sur abajo no es más que una costumbre histórica, es un dogma que ahora representa una visión geopolítica del mundo donde unos están sobre otros. Para nosotros nadie está sobre nadie. Todas las naciones del mundo tienen su posición específica. Y aparte, esta geoperspectiva es la única que tiene sustento, porque el único punto fijo y constante en todo el cosmos para nosotros como observatorios terrestres es la salida del sol en los equinoccios, exactamente el este. Eso nos provee de un punto para poder referenciar cualquier otro punto cardinal. Tanto el norte como el sur no nos provee esa posibilidad. Por ejemplo, las estrellas tienen un movimiento que se llama precesión, que acontece cada 25,000 años. Entonces, en todos los elementos celestes en el espacio, solamente el Sol nos provee de ese punto fijo en sus salidas en los equinoccios de marzo y septiembre. Eso nos permite darle sustento a esta geoperspectiva. Entonces vamos desde lo general, vamos a ir a lo particular y vamos a hablar un poco de los servicios ecológicos del agua en el mundo. Todos sabemos que los ríos más grandes, por ejemplo, para el África, es el Nilo, que desemboca en el Mediterráneo. Tenemos el Yangtze en el Asia, o el río Amarillo. O también tenemos, por ejemplo, el Mississippi, que desemboca en el Caribe. Entonces, esos ríos son muy importantes. Pero todos esos ríos y más caudal constituyen el río más grande del mundo, que es el río Amazonas. El río Amazonas lleva más agua que el Yangtze, que el Nilo, que el Mississippi juntos. Son alrededor de 300,000 metros cúbicos por segundo, que recorre alrededor de 7,091 kilómetros desde el Apurímac al norte del Valle del Colca en Perú, convirtiéndose en el río más largo y caudaloso del planeta. En su parte más ancha mide 48 kilómetros, pero en la parte del estuario, en Belém, Marajó, en el Brasil, mide alrededor de 240 kilómetros de ancho. Contiene la quinta parte de agua dulce del planeta. No existe ninguna otra contenido de agua dulce más importante que el Amazonas. Abarca 9 países en total y son alrededor de 1,000 tributarios que componen el 40% de la superficie de Sudamérica. Ese es el gran río Amazonas. Entonces, a continuación les voy a presentar algunas diapositivas mientras les voy explicando algunos detalles para ir entrando hacia los Andes. Voy a poner desde el inicio. Bien. Es en este sitio, aquí vemos en la imagen donde nace el río Amazonas, ¿no? Tenemos el volcán Mismi en la parte izquierda de la pantalla y en la parte superior derecha tenemos el volcán Ampato. Tenemos el Valle del Colca. Aquí está una montaña que se llama Quehuisha y la quebrada Pacheta. Es justamente en este sitio donde nace el Amazonas. Recorre por alrededor de 7,091 kilómetros para convertirse en el gran río Amazonas. Aquí podemos ver por qué se le llama el pulmón del mundo, ¿no? Porque realmente genera el oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno y agua dulce para el planeta. El agua dulce sale del continente hasta 300 kilómetros mar afuera en el Atlántico. Y la mayor parte de afluentes, lógicamente, nacen de los Andes y gran parte de todos esos ríos como el Aguarico, el Coca, el Pastaza, nacen de los Andes ecuatoriales. Pero y ahora voy a formular una pregunta.
Así como el Amazonas es importante para el Océano Atlántico, el Nilo para el Caribe, el Mississippi, el Nilo para el Mediterráneo, el Mississippi para el Caribe, el Yangtze para el Pacífico Occidental. ¿Cuál creen ustedes que es el río más importante de toda la región del Pacífico Oriental? Y eso es muy interesante porque el entender eso nos va a ayudar a revalorizar y a reenfocar nuestra visión ecológica de lo que representan los Andes ecuatoriales. Ese río no es nada más ni nada menos que el río Guayas. Y el río Guayas, que lleva alrededor de 30,000 millones de metros cúbicos de agua hacia el Golfo de Guayaquil, que está constituido por 3 ríos afluentes principales, que son el Babahoyo, el Quevedo y el Daule. Es un río ecuatorial que nace en la latitud cero. La latitud cero se reparte entre 59 segundos, 59 minutos al norte, 59 segundos, 59 minutos hacia el sur, para que se conviertan en 1 grado al sur o 1 grado al norte. Pero el río Guayas nace en las estribaciones occidentales, aquí les doy el mapa, del bosque, de la Reserva Natural de los Ilinizas. Los nevados del Nevado de los Ilinizas, que están aquí en este sitio, pueden ver aquí en el mapa. Entonces, ahí en unas montañas que se llaman las montañas de San Francisco, nace el río Guayas y se convierte en el río Quevedo, y después desemboca, pues conforma como en el río Guayas hacia el Golfo del río Guayas. Entonces, lo que yo quiero explicar es la importancia de los Andes ecuatoriales, porque son las reservas naturales de los páramos, los humedales, lo que contiene todo el agua que se condensa en la Amazonía y choca en la cordillera de los Andes, en la región occidental de la Amazonía, y se vuelve a desencadenar todo ese flujo hídrico que irriga la Amazonía. Y es realmente lo que da vida al río ecuatorial amazónico, porque el río Amazonas desemboca también en la latitud cero. Entonces, estamos hablando de 2 ríos importantísimos, de 2 cuencas básicas para el desarrollo de las culturas ancestrales, las culturas modernas y del futuro que vivirán en este planeta. Por eso es importante no solamente de hablar de la ecología y del salvamento y la protección de las selvas. Hay que hablar de la ecología, la protección, el salvamento de los páramos. Tenemos que ayudar a que la comunidad internacional vuelva a enfocar, regrese sus ojos a ver la importancia de lo que representan los Andes ecuatoriales. Así como el corazón es el órgano que bombea el torrente sanguíneo hacia el cuerpo, los Andes ecuatoriales son el corazón del mundo, que bombea ese torrente hídrico hacia la cuenca amazónica, que es el pulmón del mundo. Entonces, esto nos ayuda a entender los servicios ecológicos que ha producido toda esta región, sobre todo los Andes ecuatoriales, porque es ahí donde se produce no solamente el agua, también el limo, los suelos que han alimentado todos estos afluentes por millones de años. Y esto ha generado la biodiversidad más compleja del planeta por área. El Ecuador es el 17º país de biodiversidad en el mundo, pero es el primer país con biodiversidad por área. Tiene mucho más especies por área que cualquier otro sitio en el planeta, tanto en fauna como en flora. Por ejemplo, Estados Unidos es 33 veces más grande que el Ecuador, pero el Ecuador tiene 2 veces más cantidades de aves que todo Estados Unidos. Eso es un ejemplo nomás. Entonces, ¿por qué es importante toda esta fauna, toda esta flora? Porque es la vida la que retiene la humedad en todos estos ecosistemas, sobre todo los pajonales de los páramos. Es desde ahí donde nace el agua y el suelo que nos ha permitido tener la alimentación por miles de años y en todas estas culturas.
Pero hay dos factores importantes para poder entender a qué se debe esta riqueza, a esta biodiversidad tan compleja, tan rica. Primero, es el volcanismo del Ecuador. Aquí tenemos un mapa orientado del Ecuador, como tiene que ser, y aquí podemos ver los volcanes más importantes. De acuerdo al Instituto de Geofísica, son 270 volcanes activos del Ecuador. Tenemos 3 de los 11 puntos más calientes del planeta. 22 de estos volcanes son activos y los cuales han producido durante millones, cientos de miles de años, erupciones. Erupciones freáticas, erupciones de lava, explosiones, ceniza, y toda esa producción de ceniza es lo que se ha asentado en las diferentes regiones del Callejón Interandino, de la Amazonía, de la costa. Eso es lo que ha generado una riqueza mineral, nutrientes para muchos suelos que las culturas hicieron uso. Es tan interesante, fíjense, que una de las tolas en Charapotó, por San Jacinto, en Manabí, se encontró que inclusive las cenizas del Quilotoa, de la erupción del Quilotoa, que podemos verla aquí en el mapa, fueron usados para parte de la construcción, es decir, de la construcción del montículo y de la construcción con bareque de la construcción que estaba sobre el montículo. Es decir, que esta gente estaba consciente del material que estaba usando. Y no solamente conscientes, sabían el origen de todas estas cenizas porque son visibles. Desde el litoral ecuatoriano son visibles las montañas y ellos podían observar en dónde se generaban estas erupciones. Entonces estos volcanes fueron venerados y su producción de ceniza también. Entonces es esta producción mineral y nutrientes. Pero hay un factor mucho más importante. Y es que nosotros, al estar en la región ecuatorial, podemos captar la mayor concentración solar, porque los rayos solares serán perpendiculares a nivel ecuatorial. Eso permite que la fotosíntesis sea mucho más eficiente, mucho más dinámica. Y eso ha permitido, gracias a toda esa riqueza de suelos y agua, que se genere toda esta biodiversidad tan rica. Entonces, las culturas ancestrales hicieron un uso de todo este conjunto de servicios, riqueza, y así es como ellos construyeron desarrollaron, evolucionaron muchas tecnologías agrícolas. Quiero complementar la charla de Javier Carrera, que fue antes de ayer, que se enfocó gran parte en el tema de los camellones, que son los cultivos, los campos elevados, por eso les decían camellones, porque tienen una forma de lomo de camello, pero los indígenas en la sierra los llamaban huachos. Entonces, quiero complementar porque ha sido una de mis especialidades de la investigación de estas tecnologías agrícolas. Y no solamente investigación, las he puesto en práctica experimentalmente, he cultivado. Ya les voy a enseñar algunas imágenes, explicarles cuáles han sido mis procesos de experimentación, de cultivo. Pero quiero complementar lo que expuso Javier porque él no había encontrado una foto, presentó una foto del río Bogotá, creo que era, bueno, en los alrededores de Bogotá, donde también existen en toda la cuenca del Magdalena, del Cauca, del río San Jorge en Colombia. Se han encontrado miles de hectáreas, ¿no? Tanto en la Amazonía como en el litoral y en otras partes del mundo, en los alrededores del Titicaca, por ejemplo, aquí en Bolivia. Y aquí pueden ver, en esta imagen aérea es del sector de Yumes, en Palestina, al norte de Guayaquil, es el río Daule. Y estos campos agrícolas se hacían alrededor de los meandros de los ríos, en las orillas, porque lo que querían era secuestrar ese caudal hídrico. Secuestrando el caudal hídrico tenían muchas especies faunísticas, batracios, tortugas, diferentes tipos de peces, están los bantes, guanchiches, viejas, las guañas, lisas, una riqueza piscícola increíble y sobre todo el famoso y grandioso chame. Entonces, esas eran fuentes proteicas de estas culturas.
que cultivaban pues en estos canales, que a su vez también eran navegables. Estos camillones dependían su tamaño del caudal hídrico. En la costa, por ejemplo, que son mayores caudales, los camillones tendían a ser más anchos en longitud de onda, más altos en amplitud de onda, permitiendo mayores coberturas superficiales, podían ser navegables estos canales. Y hay una cosa importante, no solamente era alimentación, no solamente eran cultivos comestibles, también producción de plantas medicinales y sobre todo de fibras vegetales. Y eso es algo muy importante, porque la agroecología tiene que considerar todos esos elementos. La agroecología siempre tiene que considerar la producción de fibras vegetales, la producción de cestería, de fuego para cocción, cocción de alimentos, cocción de cerámica, fundición de metales y la construcción, la arquitectura. Entonces, la producción de fibra natural en estos campos de cultivos también era indispensable y en las excavaciones arqueológicas se ha demostrado eso. Aquí tenemos algunas imágenes de la sierra en Cayambe, de camillones que todavía existían, ahora lastimosamente son florícolas y fue una irresponsabilidad dejar que se pierdan todos estos sitios porque podían haber sido sitios, campos experimentales donde las universidades debían de haber entrado a investigar niveles freáticos, diferentes tipos de producción, análisis microscópicos de fitolitos, los fitolitos que son las células fosilizadas, exámenes palinológicos de qué tipos de vegetales estas culturas utilizaron y vivieron en su ecosistema. Entonces, por suerte se han encontrado muchas evidencias en los cortes de los ríos, también se pueden ver las formas de los camellones. Hay muchas evidencias arqueológicas, muchos modelos experimentales, por ejemplo, estos en el Titicaca, es en Bolivia. Entonces, en un sitio donde ha sorprendido la existencia por miles de hectáreas ha sido en el sur y en el norte de Quito, por ejemplo. Aquí podemos ver los cortes que se hacen en los edificios alrededor del Parque de la Carolina. Aquí les muestro en este mapa de Quito, aquí está el Parque de la Carolina, y son todos estos, perdón que el mapa está al revés, pero quería orientarlo, ¿no? Pero bueno, aquí están esos puntos negros, son los puntos de diferentes edificios donde se han hecho las excavaciones para los cimientos y en esas excavaciones se ven en los cortes la existencia de 4 o 5 capas de camellones, porque los indígenas, después de haber recibido los impactos de las erupciones de ceniza, por ejemplo, aquí podemos ver en la foto superior derecha, que las cenizas volvían a cubrir estos camellones, pero los indígenas los volvían a rescatar, porque eran campos de cultivo, era su producción, era su vida. Como decía Javier el otro día, eran sitios, eran receptáculos de vida, de fauna, de aves, de garzas, de libélulas, de muchos insectos y fauna acuática. Entonces, eran fuentes de vida y de producción. Aquí ven un edificio, es un edificio bien feo, que se llama la Plataforma Gubernamental, un monstruo que rompe la estética del norte de la ciudad lastimosamente. Y debajo de este monstruo ahí se encontraron camillones, ahí se encontraron diferentes cortes y yo los conocí. Todos esos registros están en el Instituto de Geofísica y Técnica Nacional. Fueron estudios desarrollados, si quieren anotar, apuntar los nombres de los investigadores, de la geóloga Alexandra Alvarado y del arqueólogo Marcelo Villalba. Entonces hay un estudio que ellos desarrollaron y está depositado en la Escuela Politécnica Nacional, Instituto de Geofísica. Entonces, una de las propuestas que yo formulé hace años fue rescatar los camellones en el Parque de la Carolina. No comemos del fútbol. ¿Y qué importa sacrificar unas 4 o 5 canchas para rescatar esos camillones, investigarlos, hacer mucha investigación microscópica,
como les decía, de células fosilizadas, fitolitos, y saber cultivaban, cómo evolucionó la agricultura en el Valle de Quito. Y por otro lado, también ponerlos en experimentación, en práctica, no solamente para que la comunidad comience a aprender sobre la producción agroecológica doméstica, sino también para que los residuos orgánicos de la ciudad comiencen a regenerarse en la misma ciudad. Entonces tenemos que ver alternativas de vanguardia para el futuro con ese conocimiento milenario. Lo que ustedes están viendo son las tecnologías más perfectas que han existido en la historia de la humanidad. Son las mejores tecnologías agrícolas que han existido. Aquí podemos ver una foto del norte del lago San Pablo, de las orillas del lago San Pablo, de una hacienda que se llama la Hacienda La Vega, donde todavía existen. Y ahí se puede ver esta foto de Jorge Anhalser, cómo fueron entramadas en un diseño de damero, justamente para poderle hacer un tejido en la superficie de la tierra y que ese tejido sea un tejido que produzca vida. Entonces había mucha inteligencia, mucha geometría, y eso no es gratuito, eso no es instintivo. Eso viene por conocimientos mucho más profundos, como la observación astronómica. Ya vamos a ver con paciencia eso. Dentro de los análisis que se han hecho en diferentes sitios, la frecuencia más alta, ¿no?, de vegetales que aparecen en estas estadísticas son las gramíneas, son los bambusoides. Aquí podemos ver gramíneas, el bambusoide es un tipo de gramínea y representa el vegetal de más alta frecuencia de aparecimiento en todos los exámenes. Como bien decía Javier Carrera antes de ayer, que en los sitios de terra preta, las grandes manchas de suelo fértil negro que se encuentran en toda la cuenca del Amazonas y del sur también, estas grandes áreas que fueron asentamientos, fueron poblaciones enormes que fueron registrados inclusive por los primeros cronistas españoles tempranos. Fue por una de las causas porque se producía bastante palma. Pero en los exámenes lo que más aparece es realmente el uso del bambú. Como les decía, cacería, pesca, cocción de alimentos, fundición de metales, cocción de cerámica y sobre todo arquitectura. Entonces es el vegetal más versátil en la historia de la humanidad. Gracias a este vegetal se apareció la bicicleta, las primeras armas de fuego, los primeros agujas, la luz eléctrica la tenemos, porque después de 2000 pruebas, Tomás Alva Edison llegó a tener la luz eléctrica usando un filamento carbonizado de una especie que se llama magave del Japón, que crece 1,35 metros en un día. Es la especie terrestre de más rápido crecimiento en el planeta. Es el organismo más grande del planeta. Con imágenes satelitales han encontrado manchas que realmente han tenido una cobertura superficial y áreas increíbles, constituyendo el organismo viviente como un solo organismo, porque se une entre las raíces, ¿no? Las raíces a su vez entrelazan y son los mejores sistemas contra la erosión, pero es el organismo viviente más grande del mundo. Entonces, estamos hablando que aquí en el Ecuador tenemos el mejor bambú del mundo y es un vegetal que tiene que ser considerado. En la sierra también existen otros tipos de bambús y tiene que ser un elemento básico en la agroecología. Entonces, con toda esta información, desarrollé una propuesta de rescatar los camellones, pero con el cultivo del bambú. Porque el bambú tiene una característica que es un freatofite, que absorbe la humedad de los suelos en épocas húmedas y los almacena en los canutos. Aquí podemos ver, aquí en mi librero, está construido, los canutos. Entonces, en la época seca, va dosificando a los suelos, dándoles frescura, humedad, y eso permite que las miles, millones de hojas de la planta, porque no son hojas grandes, son hojas pequeñas, pero que se van depositando todo el tiempo,
permanezcan en el suelo con esa frescura, con esa humedad, y no haya una sobreoxidación. Eso permite que las capas húmicas se vayan conservando, y eso permitió que se genere la terra preta, por ejemplo, en la Amazonía. Y en todos estos sitios, en los cultivos antiguos de las cuencas de los ríos, en Esmeraldas, por ejemplo. A su vez, la producción de oxígeno y el secuestro de carbono es importantísimo, porque esta planta tiene una estructura celular que se llama carbón 4, que permite fotosintetizar 5 veces más eficiente que cualquier otro vegetal, produciendo 5 veces más oxígeno y secuestrando 5 veces más carbón que cualquier otro vegetal. Y se van renovando con hijuelos. Entonces es una planta que hay que sembrarle una sola vez y se va cosechando. Entonces, esta conjugación me pareció interesante y la puse en práctica. En el sitio de la Independencia, en Esmeraldas, construimos un camellón de 80 metros de largo y lo cultivamos con caña guadúa y crecieron perfectamente en un pantano, en una zona anegadiza, porque los camellones son para zonas inundables, anegadizas. Y justamente el librero, que está a mis espaldas, que lo construí hace un mes y medio más o menos, lo construí con el bambú que cosechamos de este camellón. Entonces hay que poner en práctica esto. Y todas estas cuencas como el Guayas deberían de optimizar el rescate de los camellones, conjugándole con la caña guadúa, con posibilidades industriales, artesanales, de exportación, de comercio justo y de subsistencia, arquitectura sustentable para el futuro y con muchos otros beneficios. En la sierra también lo puse en práctica, en Hacienda Huachalá, en Cayambe, donde construí también un campo, pero con fines experimentales, donde sembré diferentes hortalizas y construí los camellones de diferente altura para poder experimentar con el nivel freático y la respuesta de diferentes vegetales ante estas condiciones. Entonces, si gustan algún rato venir a conocer, las puertas están abiertas. Y yo creo que ha sido positivo porque hemos tenido la visita de diferentes investigadores. Les recomiendo leer las publicaciones de Gregory Knapp, que ha hecho estudios de riego, de canales, en la sierra y de los camellones también. Y también el estudio de David Stemper en la cuenca del río Guayas, sobre los camellones en la costa, en cambio. Esos 2 trabajos son muy recomendados. Otra cosa que es importante anotar, que no solamente es la producción de fibra, plantas medicinales, animales, fauna y alimentos, sino también que esto está totalmente articulado con un manejo inteligente del agua, un manejo hidráulico increíble, donde túneles, acueductos, acequias, puentes, canales graduales fueron construidos en todo el país. Existen muchos estudios y yo mismo he conocido muchos sitios, por ejemplo, en el Pasochó hay uno de los sitios mejor conservados, hay en Guayabamba, hay en todo lo que es el Pisque, hay en Pifo, en el Chota, en Cayambe, muchas evidencias de estos acueductos y muchos de esos acueductos, acequias, siguen funcionando. Y muchos alimentos que las ciudades, que ustedes consumen, han consumido a lo largo de la vida, vienen de esas fuentes de agua, que nuestros antepasados hace 1000, 2000 años los construyeron y siguen todavía funcionando. Entonces, no solamente ha sido la optimización inteligente de los suelos y del agua, el fruto de esa sabiduría milenaria de nuestros ancestros, sino toda la cultura que está alrededor, incluyendo la fiesta, las tradiciones, la espiritualidad, el cuidado de
de la naturaleza. Pero lastimosamente ahora acontece todo lo contrario. Ahí tenemos unas imágenes del fenómeno del Niño, por ejemplo. Cómo el agua en el fenómeno del Niño termina por inundar cuando más bien debería ser de agradecer a la naturaleza que tenemos el fenómeno del Niño y almacenar el agua para cultivar mucho más y de mejor manera. Secuestrar los depósitos a los vírgenes, porque el limbo de las montañas es el mejor suelo. Lastimosamente se va. Aquí tenemos un mapa de las inundaciones de 1997, un mapa orientado al Ecuador. Y aquí en la derecha podemos ver el Golfo de Guayaquil, el río Daule, el río Guayas, que acarrean tanto limo que se ha convertido en una pesadilla para la ciudad de Guayaquil. Aquí podemos ver las de Guayaquil y todo el estuario del Guayas. Toda esta mancha blanca que ustedes ven aquí en la imagen es el limo que lo dejamos escapar. Es riqueza que en el futuro va a ser considerada más importante que el oro, que es el alimento, es las montañas que se nos va y se nos va. Entonces, hay una sobresedimentación en el río Guayas y con el calentamiento global, eso va a terminar por saturar todas las fuentes de agua potable y los servicios de alcantarillado, por ejemplo, y muchos otros problemas más, enfermedades. Toda esa producción, tanto hídrica como geológica, debería de ser inteligentemente optimizada. Bien, todo este conocimiento ancestral nunca podía haber sido, nunca podía haber evolucionado o nunca podía haberse desarrollado si no hubiera sido por la astronomía. Por una simple razón, porque tenemos que saber cuándo sembrar. Si sembramos, por ejemplo, este momento, en abril, con seguridad no vamos a cosechar nada porque viene la estación seca. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo sembrar? Tenemos que conocer el momento de la época de las lluvias. Pero ¿cómo sabemos la época de las lluvias? Tenemos que construir un calendario para poder contar los días y saber cuándo va a volver ese momento y en ese momento recurrir a la siembra. Entonces, voy a explicarles desde mis investigaciones cómo la astronomía, que no solamente es la madre de la ciencia, es la astronomía la que permitió que todo ese conocimiento se desarrolle. El conocimiento inteligente del uso de los suelos, del agua, de la biodiversidad. El respeto de los Andes, porque era de ahí. Ellos entendían que era de ahí de donde venía toda esta vida. Entonces, tenemos en la imagen el sitio arqueológico de Catequilla, que es el centro de mis investigaciones. Está constituido por una pared semicircular. Lastimosamente es un sitio que ha sido muy maltratado, donde el Instituto del Patrimonio Cultural es el principal responsable y muchas personas inconscientes que le han agredido al sitio, desde motociclistas hasta fanáticos que van a quemar, a incendiar, a libar en el sitio. Y aquí tenemos también una plataforma circular que es paralela al sitio, es tangente. Entonces, es un sitio que en sí es parte del patrimonio cultural de la nación, con su respectivo código, y es desde ahí, desde este sitio donde yo comencé en el año 1997 mis investigaciones, y claro, viene una pregunta, si es que esto era realmente intencional o fue una coincidencia. Entonces, a partir de ese momento y una investigación que duró alrededor de 15 años, pude encontrar las suficientes evidencias para comprobar que este sitio sí fue usado como un observatorio. No tenemos evidencias escritas que este sitio fue construido intencionalmente en la línea ecuatorial, porque la característica más importante es que está en el paralelo cero, la línea ecuatorial cruza así. Sin embargo, hemos podido encontrar las evidencias. Entonces, a continuación les voy a presentar un pequeño video sobre las evidencias que son unos discos líticos, unas plataformas circulares alrededor de
de este sitio arqueológico. Aquí podemos ver un video del sitio arqueológico de Catequilla. Podemos ver con detalle la pared semicircular, es de 70 metros de diámetro, está construida con piedra, con una argamasa, un concreto muy básico con piedra pómez y material del sitio. Entonces, ahí podemos ver el disco lítico. Yo he encontrado 18 de estos discos líticos con diferentes tamaños, diámetros y diseños. Por ejemplo, este es el disco de Tanlaua, de 11 metros de diámetro, que dirige exactamente hacia los montes Fuyafuya. Tiene una sola línea, como pueden ver, y esa línea es la proyección de la sombra de una persona en el solsticio de junio 21. Entonces, solamente en esa fecha, que era el Inti Raymi, la sombra de la persona se proyecta en el piso, proporcionándonos el diámetro de la plataforma. Y a eso se debe la escala del disco lítico. Entonces, estas líneas eran marcadores de estos eventos astronómicos que permitían el cultivo. Aquí podemos ver otra. El cultivo de diferentes productos es la plataforma de Itagua, en una de las montañas de los alrededores de Catequilla. Ahí estoy yo parado y pueden ver mi sombra que llega justamente al otro extremo que nos proporciona el diámetro, pueden ver aquí. Y ha habido muchas discusiones sobre el origen de estos sitios, ¿no? Pero ya se comprobó por el arqueólogo José Echeverría que son sitios preincaicos. Por ejemplo, este que ven ahorita, este momento fue construido, tuvieron que hacer un relleno de alrededor de 270 toneladas para construir ese disco lítico. Entonces son sitios preincaicos que fueron usados justamente para la medición del tiempo y el espacio. Fueron usados como observatorios astronómicos. Entonces, estos discos representan la evidencia que nos ha permitido a nosotros entender la astronomía solar de esta cultura que se la denomina técnicamente Quitu-Caranqui, que fue una gran macrocultura que cubrió desde el norte de la provincia del Tungurahua hasta el sur de la provincia del Carchi, en el Ecuador, en los Andes, y que después pues, fue víctima de la conquista incaica y después colonial, pues, y nosotros somos el resultado de todo ese proceso histórico. Aquí les voy a enseñar cómo funciona la observación astronómica desde el sitio arqueológico de Catequilla, viendo la salida del sol, el solsticio de junio, así como la salida del sol, el solsticio de diciembre, hacia dos sitios arqueológicos importantes. En el mismo día, en el mismo momento que logramos el posicionamiento en la latitud cero, que nos percatamos que el sitio arqueológico de Catequilla estaba alineado con otros sitios arqueológicos de la región. Por ejemplo, si seguimos la salida del sol, el solsticio de junio 21 a 66.5 grados, vamos a tener las pirámides de Cochasquí exactamente en ese alineamiento. Esos alineamientos no pueden ser un grado más o un grado menos, tienen que ser exactos. Asimismo, si seguimos la salida del sol, el solsticio de diciembre, que es a 113.5 grados, observaremos el complejo arqueológico de Pambamarca. Todos estos sitios estaban vinculados con fuentes de agua, con nacimientos de vertientes de agua. Posiblemente servían también como concentradores de agua. Nunca fueron construidos como fortalezas, tampoco son incas, son sitios preincaicos. Entonces, la relación de todos estos sitios, inclusive en esta foto del sitio arqueológico de Quitoloma, que es arriba del Quinche, podemos ver toda la relación con cultivos hasta ahora en día. Porque fueron templos de altura que fueron usados para poder realizar la observación. En el centro de todos estos sitios han encontrado pirámides de piedra pequeñas que eran como altares del sol y rendían sus cultos, pero a lo que yo me quiero referir es ese conocimiento de poder entender a la naturaleza,
poder llegar a las predicciones meteorológicas, poder realizar las faenas agrícolas de una manera totalmente con un sentido, con causa, y optimizar los recursos, si vemos desde un enfoque más racional, ¿no? Entonces, es así como funciona el calendario festivo. En el calendario agrícola, les voy a explicar de una manera más resumida. El calendario agrícola, perdón, podemos partir desde septiembre, que era la fecha del equinoccio de septiembre. El equinoccio de septiembre es cuando comienzan a aparecer las lluvias. Después del periodo seco de julio, de agosto, cuando los suelos están totalmente agotados, en el momento del equinoccio era la fiesta de la Coyarraimi, la fiesta de la Pachamama, de la mujer, la fiesta de la noche, de la luna, de las estrellas. Era el momento en que se limpiaban las chacras y las casas y se regaba chicha en estas chacras como un ritual de preparación de los suelos y prepararlas para la siembra, porque llegó el momento de la fertilización de la madre tierra, donde se sembraba la semilla. Entonces, es a partir de ese momento que comienzan las fiestas y las peregrinaciones y las romerías de las vírgenes, ¿no? En octubre, en noviembre. Por eso dice el dicho, septiembre, octubre, noviembre, siembra y cubre, porque es el momento de cultivo, de preparación de suelos, de la siembra de la semilla. Pasa octubre, noviembre, diciembre, esas semillas comienzan a emerger. Es el momento del nacimiento. Es evidente que cada vegetal tiene su dinámica, pero estoy tratando de explicarles de una manera que ustedes puedan relacionar el calendario agrícola. Entonces, en diciembre es el momento del nacimiento, de la germinación. Es el Capac Raimi, la fiesta principal de la transformación del niño al Inca. Es el momento de los niños, de la germinación. Entonces, es la misma fecha que se celebra el nacimiento, por ejemplo, la Navidad de Jesús, el nacimiento de Zaratustra, de Dionisio, de Apolo, Zaratrustras, de Quetzalcóatl, de Inti. No es una coincidencia. Lo que pasa es que para las culturas ancestrales estaba concebida la fecha porque es una fecha, es un evento astronómico que era el momento propicio para para la germinación. Entonces, se celebra el nacimiento. Enero, febrero, marzo es otro equinoccio. Entonces, es la época del agua, de las lluvias. Se celebra el Pachacucuy, que es la fiesta del agua, o el Pauca Raimi, que es la fiesta del florecimiento, de los frutos. Y acá en el Ecuador celebramos con nuestra marca gastronómica más importante, que es el resumen de la agroecología alimenticia de nuestro país, y que aparte es un plato exquisito, y estamos hablando de la fanesca, que reúne todos esos productos, cucurbitáceas, el sambo, el zapallo, gramíneas, el choclo, leguminosas, está el chocho y muchos otros productos. Entonces, la fanesca es como que una representación cultural de ese momento. Y lo que se celebra es la Pascua. ¿Cómo se celebra la Pascua? Es el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio. Es decir, que tienes que esperar el equinoccio de marzo, este año fue marzo 19, esperar la primera luna llena, y ese domingo que viene es el momento de la Pascua. Y 40 días antes es la Cuaresma, es el miércoles de ceniza y carnaval. Entonces, vayan dándose cuenta, la Navidad, la Pascua, la Cuaresma, el miércoles de ceniza, todas esas fechas vienen
de culturas solares, son fechas astronómicas, porque el mismo cristianismo y otras religiones nacen de culturas solares más antiguas, muy tempranas. El cristianismo se oficializa recién en el siglo IV en el Concilio de Nicea por parte del emperador Constantino, quien se convierte al cristianismo y deja a un lado a Sol Invictus, que era la deidad solar de los romanos. Entonces viene esta transformación y que se comienza a suplantar al Sol con las imágenes cristianas, a la luna, a las constelaciones con los apóstoles y la celebración, evidentemente, las mismas fechas. Entonces el calendario litúrgico, pastoral, va de la mano con el calendario agrícola, que no es más que la celebración de las estaciones dadas por los eventos astronómicos de los solsticios y los equinoccios, que es lo más elemental en la astronomía. Entonces, después de la Pascua, tenemos abril, mayo, junio, y esos granos maduraron. Y con esos granos maduros se elabora la chicha, los fermentos. Y llegó el momento de la fiesta, el Inti Raymi, la fiesta del sol y la madurez. Entonces, es un momento en que las comunidades se regocijan porque es la celebración de la cosecha. Entonces, démonos cuenta, la semilla, la germinación, la floración, la fructificación y la cosecha. Y así se ha completado el calendario agrícola. Julio, agosto, septiembre, y se ha terminado el ciclo y volvemos nuevamente al ciclo. Entonces, para poder entender la agroecología, la historia de la agricultura, en la historia no solamente de los Andes, en todo el mundo, tenemos que entender aspectos astronómicos elementales, porque la biodinámica en el presente y en el futuro se tiene que asociar y ajustar a cambios estacionales y evidentemente a estos eventos astronómicos. Bueno, es así como logramos la investigación de todas estas evidencias arqueológicas que nos presentaban las evidencias astronómicas. Efectivamente, sí fueron usados como observatorios astronómicos porque era la base de subsistencia, no solamente para la alimentación, para la organización social, para el ordenamiento territorial, para la comunicación, para saber cómo y dónde administrar los diferentes núcleos urbanos que existían en esos tiempos, ¿no? Después viene la conquista inca, que también eran una cultura solar, todos sabemos eso, y pues se generó ya el proceso histórico que desembocó en lo que nosotros somos ahora. Bueno, para ayudarles un poco al entendimiento de cómo funcionan estos eventos astronómicos desde un punto, debemos considerar que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio, que 6 meses del año lo vamos a ver al norte, hasta el solsticio de junio, el sol regresa hasta el solsticio de diciembre, 6 meses después, y en el medio, cuando el sol sale justamente al este, son los equinoccios. Pero, ¿qué pasa con las líneas perpendiculares a los equinoccios, a los solsticios, perdón? Se llaman los ejes de la eclíptica. Estos ejes lo que hacen es representar a la Vía Láctea. Por ejemplo, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, para los incas era el Vilcamayo, era el río de la vida, que de noche circulaba a nivel terrestre en los ríos, el agua, y en la noche regresaba como la franja de estrellas, que es la Vía Láctea, la constelación. Y del eje este-oeste, que es de los equinoccios, tenemos el eje norte-sur, que nos representa los polos. Entonces, eso nos va a dibujar la estrella de 8 puntas. Y en la naturaleza está presente esto. Entonces, les voy a recomendar que se fijen cómo ha sido, cómo es el diseño de muchas flores, por ejemplo, como la flor de las pasifloras, como de la flor del maracuyá, de la granadilla. Por eso le dicen pasifloras, porque viene de la pasión,
de la Pasión de Cristo, que así le leían los primeros colonizadores, pero porque ahí está una cruz, entonces hay una lectura cosmológica, religiosa, de los diseños naturales de estas flores. Pero en la planta que más claramente se puede ver este diseño es en el huachuma. Cuando ustedes encuentren un huachuma de 8 aristas, como el que ven en la foto, está ahí condensado todo ese cosmos. Tenemos una pequeña cruz que nos señala los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. Después tenemos otra cruz secundaria que nos señala los puntos intercardinales, ¿no? Y estas aristas, los diferentes puntos como los solsticios, estas pequeñas horquetas, los otros solsticios y los ejes de la eclíptica. Entonces, es fascinante cómo la naturaleza está presente y cómo esto nos puede ayudar a recordar. Y posiblemente es por eso que los primeros colonizadores le nombraron a esta planta como el San Pedro, porque San Pedro es el que tiene las llaves de los cielos, es el que abre la puerta a los cielos. Entonces es interesante que el huachuma, justamente el San Pedro, el huachuma, representa a esa lectura del cosmos. Entonces cuando ustedes en su chacra, en su huerto, tengan oportunidad, siembren esta planta porque es la planta medicinal más importante de la región andina. Es un reconstituyente neurológico importante. Entonces, esto también está dentro el cosmos está dentro de nuestra fauna también. Como yo les decía hace un rato, la agroecología, los canales de agua, las acequias antiguas, túneles, todo está asociado a los sitios arqueológicos, porque eran los sitios donde se gestionaba, donde se administraban estos recursos y sobre todo el manejo del tiempo y el espacio. Entonces, esta es la pirámide más grande del Ecuador. Es la pirámide de Punteachil, en Cayambe, está atrás del cementerio. Muy poca gente lo conoce, pero año tras año en este sitio se celebran las fiestas del sol. Otros lo llaman el Inti Raymi, que es lo mismo, la fiesta del sol en Quichua, y otra gente le llama las fiestas de San Pedro de Cayambe. Pero en definitiva, lo que es la fiesta del sol, del solsticio de junio 21. Entonces, en la tarde del solsticio, la gente sube a la coronación de la ñusta, que es la princesa, ¿no? Y hacen sus bailes circulares que representan a los ciclos del tiempo. Entonces, a continuación les voy a presentar un video de cómo es la mecánica astronómica del funcionamiento de esta pirámide para que puedan entender la asociación de la pirámide con esa lectura y ese tratamiento del cosmos circundante en esta región andina. Hay cientos de pirámides, las pirámides de Cochasquí, de Intag, de Pinzaquí, de Paquiestancia, de Yaguarcocha, de La Merced. Hay tantos sitios, pero esta es la más grande y es donde más evidencias más claras hemos encontrado. Entonces, a continuación les presento este video. El patrimonio cultural tangible como intangible confluyen en la fiesta del sol. La música, los personajes y sobre todo la pirámide de Punteachil son los protagonistas del evento anual. Dentro del patrón de confluencias encontradas, también se encuentran el desplazamiento de otros conjuntos piramidales y otros sitios arqueológicos de la misma correspondencia cultural, y los cuales también se encuentran en los alineamientos estudiados. Es así que seguimos hacia el norte. Por ejemplo, si seguimos en dirección al norte, 0 grados, tenemos el Monte Cubilche. Si seguimos el alineamiento del eje de la eclíptica o de la Vía Láctea, a 23 grados y medio tenemos las pirámides de Zuleta. Si seguimos el alineamiento de la salida del sol el solsticio de junio a 66.5 grados, encontramos la laguna de San Marcos. Si seguimos igualmente
alineamiento del eje de la eclíptica a 156.5 grados, tenemos el sitio de Oyacachi, el sector de la Virgen de la Peña. A 180 grados al sur exactamente, tenemos la cima del Nevado Antisana. A 203.5 grados, el eje de la eclíptica o de la Vía Láctea, tenemos el sitio de Molino Loma de Huachalá o Pucará de Gangagua. A 246.5 grados tenemos el sitio de Pucará, Loma Guayabamba, Cotocollao y sobre todo el Guagua Pichincha, donde es justamente el punto donde el sol se acuesta en el solsticio de diciembre. A 270 grados tenemos la Hacienda Cochasquí, el Campanario y Tanlagua Baja. A 293.5 grados, hacia la caída del sol, el solsticio de junio 21, tenemos la pirámide de San Vicente de Alanci. A 336.5 grados, tenemos las pirámides de Pinzaquí y Yanaur, exactamente en el eje de la eclíptica o la dirección de la Vía Láctea. Todos estos alineamientos confluyen en la pirámide de Puntiachil como un eje de confluencias. Es decir, que si movemos unos cuantos metros, todos estos alineamientos se desarmarían y no tendrían sentido de ser. Esa es la importancia de la pirámide de Puntiachil. A continuación, aquí tenemos una imagen, un poco les voy a explicar con algunos detalles para que puedan entender de mejor manera. Si nos paramos en esta pirámide de Puntiachil, por ejemplo, en este puntito de la pirámide, que es una como plataforma semicircular que está en una de las esquinas, solamente si nos paramos ahí, vamos a poder ver la cima del Yanaurco, que es esta montaña, hacia el noroccidente. Está en la provincia de Imbabura, al norte del Nevado Cotacachi, de la montaña Cotacachi. Y en esta cima de esta montaña, Yanaurco, está el sitio arqueológico más alto de toda la región. Pero solamente desde este punto de la pirámide podemos ver. Si yo bajo unos 2 metros de esa pirámide, ya no la puedo ver. Entonces, inclusive hasta la altura de la pirámide fue estratégicamente y perfectamente construida para poder tener esa línea de observación. Y es en esa línea que podemos ver el recorrido de la Vía Láctea, el solsticio de diciembre 22, cuando el sol, eso es a medianoche, pero en esa tarde el sol se acuesta sobre el Guagua Pichincha, el volcán Guagua Pichincha, al occidente de Quito. Aquí podemos ver en el mapa. Ahora, si yo cojo este sitio de Puntiachil y lo muevo unos 50 metros al sur, al norte, al este o al oeste, ya se desarticula todo. Ya no existirían los alineamientos. Solamente en el punto de la pirámide yo puedo observar todos, y esta relación de alineamientos con la laguna de San Marcos, con las otras pirámides. Entonces, los indígenas se dieron cuenta que eran ejes de confluencia, tanto terrestre, con las montañas, los lagos y otros sitios arqueológicos, y el sol, evidentemente. Entonces, así ellos podían manejar un ordenamiento espacial y territorial increíble, que ahora recién lo estamos comprendiendo gracias a la tecnología satelital. Entonces, ese fue el desarrollo que las culturas preincaicas tuvieron. Y lo interesante es que en otros lados del mundo, soy parte de la Sociedad Interamericana de la Astronomía y la Cultura, es interesante que en otros lados también se encuentran exactamente las mismas relaciones con las montañas circunvecinas de los diferentes sitios arqueológicos que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, Teotihuacán con el Cerro El Gordo y así, la pirámide de Chichén Itzá con los cenotes, o sea, la misma pirámide de Chichén Itzá en Yucatán está construida sobre un cenote, que son las lagunas subterráneas. Entonces, había un vínculo con la naturaleza, con estos dioses tutelares telúricos, celestes,
terrestres, el culto al rayo, al arco iris, a la lluvia y evidentemente al agua y a los suelos, que es lo que nos compete. Para que ustedes puedan entender de mejor manera, yo les voy a recomendar estos 4 sitios, estos enlaces, para que los puedan visitar. El primero son animaciones de la Universidad de Nebraska, donde pueden entrar a hacer cualquier tipo de animación, desde los eclipses, de los solsticios, los equinoccios, de los paralajes de diferentes modelos astronómicos, y les puede ayudar a entender cómo nosotros observaríamos en el norte o en el sur o estando en el Ecuador. El más importante, el programa Stellarium, que se lo pueden bajar gratuito, lo pueden manejar en sus computadoras, entender cómo es el cosmos desde su localidad, retrocediendo 1000 años, adelantándose 2000 años al futuro, ver los planetas, la luna, los eventos astronómicos más importantes. Entonces, es el programa más completo. Muchos investigadores usamos eso para nuestras exploraciones. Y el otro es de la Sociedad Interamericana de la Astronomía y la Cultura, es nuestra página donde presentamos los congresos, los encuentros y diferentes publicaciones de los diferentes investigadores iberoamericanos. Y la última son para que ustedes puedan encontrar la fecha y la hora precisa de los solsticios y los equinoccios, porque todos los años van cambiando. Es archaeoastronomy.com. Entonces hay un enlace que dice Time, tabla de tiempo. Ustedes entran y ahí pueden ver de acuerdo a dónde se paran en alguna parte de América, porque va a ser diferente el horario de Brasil a nuestro horario, y más diferente el de México con California, por ejemplo. Pero ahí lo pueden ver que el calendario la hora corresponde a la nuestra, y pueden ver la fecha perfecta. Les invito también, me honra ser parte de la red de Guardianes de Semillas. Es una organización que yo la llevo en el corazón. Todos los años hay festivales, encuentros, se aprende mucho todo el tiempo. Es gente muy noble, muchos amigos a los cuales respeto y admiro mucho. Y en el caso de mi esposa, yo somos los guardianes del agave, del penco. Producimos elaborados, hacemos investigación, y también soy guardián del bambú, como se habrán dado cuenta también. Y aquí está nuestro enlace para que nos visiten, les invitamos, y hay mucha información de las actividades y los productos que hemos desarrollado. También les invito a conocer nuestro proyecto Kitsato. Aquí tienen una imagen de un documental que lo trabajamos por 3 años con Discovery Channel, Spiegel TV de Alemania y KT de Japón. Entre todas estas instituciones, con Discovery Channel se hizo un gran documental que hace un mes acaba de ser nominado el mejor documental de ciencias en Canadá. Y nosotros le editamos para el Ecuador en 1 hora, y ese documental está disponible. Si les interesa, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico kitsato000@gmail.com, y nosotros les respondemos con un aporte. Nosotros les podemos enviar el enlace para que se descarguen el documental, que está en inglés, español, francés y alemán, y pueden escoger el idioma. También está con subtítulos, y es el mejor documental sobre la línea ecuatorial que se ha hecho en el Ecuador, en la historia. Entonces, a continuación, les quiero presentar un pequeño tráiler, un videoclip del documental. Espero que les guste. Hay una parte de mis investigaciones sobre la relación de las iglesias del centro histórico de Quito con los efectos lumínicos, con el sol, con las montañas, y el reloj solar, que también lo construimos hace ya son 15 años, que también espero que nos visiten en algún momento. Entonces, este es aquí es el video.
There's a lot of lines in this world that claim importance. Property lines and pipelines, road, rail, and power lines. This story is about an invisible line that is the most important one on Earth. It's the equator, the line that marks the middle of the Earth. It's the baseline for all our navigation, and it's so much more than that. It's a trail you can follow for 40,000 kilometers. Almost 300 years after the equator was officially mapped here, most tourists still do not really understand what it is or what it means. Cristobal Cobo's life's work is to explain just Summer for the north, but winter for the south. And 6 months later, we have the sunrise sunset to the south on December solstice over the Tropic of Capricorn, so it shines over the southern hemisphere. That's why it's summer for the south, but winter for the north. So that's how the seasons work. El Oriente. East is a synonym for birth. In Latin, it means where the sun is born. Entonces, So it's a new view of the sunrise, de resurgir of reviving, y de of rebirth, and of sharing. para nosotros The equator line es la línea, is the line that unites. la línea del It is the line of balance and of harmony. From one equinox to the next, the Earth goes halfway around the sun. In this series, we spend that season circling the equator, viewing the world in a brighter light. Bien, les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya gustado y estamos a las órdenes. Quiero mencionarles que todos estos proyectos son proyectos totalmente autogestionados. Nosotros nunca hemos tenido ayuda de ninguna institución, ni pública ni privada. Todo lo que ustedes han visto por más de 2 décadas han sido esfuerzos independientes, autogestionados, porque en eso radica la libertad de los pueblos, en nuestra capacidad de autogestión, porque eso nos hace libres y eso nos permite a nosotros tener una voz para compartir con ustedes, porque hay que ganarse el derecho para hablar con nuestra comunidad. Quiero agradecer nuevamente a la invitación de la Red de Guardianes, al Festival Tierra Madre, también a Quito Eterno por toda la coordinación y les agradezco por su atención. Muchas gracias y hasta una próxima. Cristóbal, muchísimas gracias por tu charla. Hemos receptado a lo largo de toda esta hora y 10 minutos, muchísimos comentarios agradeciendo y felicitando. Y a la vez tenemos algunas preguntas. Hemos recogido algunas pocas porque en realidad ha habido muchas, algunas de las cuales se van a abordar en otras charlas, pero aquí tenemos algunas puntuales. Entonces, la primera dice, siguiendo la idea de orientarse para relacionar los ciclos del sol con la geografía, ¿qué puedes comentar sobre la relación entre solsticios y equinoccios y la ubicación de mercados populares de alimentos en Quito? Por ejemplo, el Quinche o el mercado de San Francisco, en San Roque, que parecen estar ubicados en sintonía a fiestas solares. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, efectivamente. La primera parte de la pregunta, la relación de los equinoccios y solsticios, la orientación es hacia el oriente, es del este. Sin embargo, los solsticios sí sufren un movimiento, le entendemos como la teoría de Milankovitch,
que se mueven 2.4 grados en alrededor de 40,000 años. Entonces los solsticios tienen un pequeño movimiento. Eso significa que los trópicos en el norte, el trópico de Cáncer, que pasa, por ejemplo, en México, o el trópico de Capricornio, que pasa al norte de Antofagasta, tienen un ligero movimiento de 14 metros al año. Pero en cambio, el equinoccio no. El equinoccio es un punto fijo. La salida del sol en los equinoccios es un punto fijo para cualquier sitio en el planeta que nos paremos, inclusive en los polos. Entonces, esa es la diferencia. Los solsticios tienen un movimiento. Ahora, ¿qué pasa con las culturas de hace 1000 años? Esas culturas, estamos hablando solamente de 1000 años, donde ha habido un pequeño movimiento de 1 minuto, que es 30 veces más pequeño que el Sol. Entonces, es algo despreciable que no lo consideramos. Estamos hablando de un movimiento de 40,000 años. Entonces, también se tienen que considerar estas variaciones de estos movimientos también. Pero bueno, pasando a la segunda parte de la pregunta, hay una perspectiva de la historia que a mí no me convence, que es cuando vienen los colonizadores, ven que habían mercados, por ejemplo, el del tiangués de Quito, que es una palabra mesoamericana. Pero ¿qué pasa? Que en cualquier sitio de confluencia social siempre van a haber mercados. Pero eso no significa que es la razón por la cual se construyó la ciudad. Es absurdo eso. La colonia utilizó los templos antiguos del sol para establecerse, porque esas era una norma, era una regla dictada por los concilios, como el Concilio de Lima de 1570, que exigía construir iglesias, capillas, cruces sobre los adoratorios paganos de los indígenas, para la extirpación de la idolatría y la evangelización de los indígenas, el adoctrinamiento. Entonces, así es como estos sitios, que eran enclaves urbanos importantes, por eso es que cuando llegan los españoles, reparten los solares, o sea, los terrenos, con una descripción de calles previamente existentes. No es que los españoles vinieron, hicieron un diseño en cuadrícula en tipo damero para establecer la ciudad. No, las calles, las esquinas ya existían. Y esas son las primeras descripciones de las crónicas más tempranas. Es porque estos asentamientos, como el de Portoviejo, por ejemplo, que es clarísimo cómo describen que la ciudad ya tenía un ordenamiento urbano muy, muy adelantado, tenía una connotación relacionada con estos cerros, con estas prominencias montañosas de sus circunvecinas, y también relacionadas con los eventos astronómicos más básicos, que es la base del calendario. Entonces, por ejemplo, las calles de Quito, así como las iglesias, y los efectos lumínicos que podemos encontrar en las iglesias, que son muchos de ellos simultáneos. En la simultaneidad está la evidencia astronómica. Es cuando el sol, en su tránsito ascendente, sube y se ubica exactamente sobre la antisana. Ahí es cuando las calles y las iglesias se alinean. Y eso es en el solsticio de diciembre 22. A eso se debe la posición de la ciudad. Y evidentemente necesitaban sitios para intercambio de productos porque necesitaban comer. Pero eso no significa que la ciudad existe por un absurdo mercado. Es una explicación tan insustancial, tan débil. Ya es hora de madurar con esa observación. Y lo mismo pasa con el Quinche. Existen descripciones del complejo arqueológico del Quinche por parte de Jacinto Gijón y Camaño, y están perfectamente alineados con el Quito y la salida del sol, el solsticio de junio 21 en el Cayambe. Está alineados con uno de los sitios arqueológicos de Pambamarca, el Quinche y la ciudad de Quito. Entonces, todos estos enclaves antiguos hay que entenderlos desde esta perspectiva. Y eso nos explica, pues, la relación con la geografía circundante y con el cosmos, y lo más interesante, la astronomía, porque la astronomía nos provee de datos matemáticos exactos que los podemos comprobar con absoluta precisión. Y no solamente con la tecnología que podemos contar ahora, sino también lo podemos comprobar con nuestros propios ojos. Y eso es
eso nos comienza a delatar otra historia, una historia realmente mucho más interesante que esa llena de mitos, fábulas, leyendas, héroes falsos. Pero bueno, ya no me voy a alargar más y por favor la siguiente pregunta. Gracias. En la actualidad, ¿cuáles serán las ventajas y desventajas de la tecnología de camellones en términos económicos, productivos, ambientales, sociales, culturales? ¿Y qué pasa con la academia? ¿Abordan estas tecnologías en las aulas universitarias? Evidentemente que no. Como una vez conversábamos con Javier Carrera, la agroecología está adelantada décadas, si no decir siglos, a la agricultura académica que viene de la Revolución Verde, que está totalmente estancada en producción industrial. Eso tiene que tener una conversión. No necesariamente se necesitan de agroquímicos. No puedo negar que mucha tecnología, desde la aplicación de drones, de un uso más cuidadoso y austero del agua, de una protección y una producción de semillas más meticulosa es importante. Y no voy a decir que no es importante la tecnología, los sistemas de información. En este momento estamos comunicándonos a través del Internet. No lo voy a negar. Pero las fuentes primarias de subsistencia son una necesidad ineludible y emergente. Y necesitamos volver a ver al pasado, porque ahí están los sistemas integrales de subsistencia. Ahí está el secuestro y almacenamiento del agua. Está el secuestro y almacenamiento del limo. Está la interacción de la producción alimenticia, tanto animal, proteína animal, como vegetal. Está la producción medicinal, está la producción de fibras. Entonces, son sistemas totalmente integrados. Es la permacultura perfecta que fue desarrollada, inventada, descubierta, evolucionada hace miles de años. Y ahora la estamos entendiendo y muchos vemos que es emergente rescatarla. Porque no solamente es la producción, es la interacción social de la comunidad. Por ejemplo, si en los parques de Quito, en el Parque Inglés, en el Parque Italia, en el Parque La Carolina, destinaríamos un 15, un 20% de las áreas hacia la producción agroecológica, al rescate de camellones o terrazas en las partes altas, estaríamos ayudando, invitando a la comunidad a que se incluyan y que comiencen a entender este tipo de prácticas porque se vuelve apasionante. Yo soy permacultor y para mí es una compenetración sagrada con el suelo, con la tierra. El conocimiento está ahí. El trabajo con las manos es la autosostenibilidad. La producción de cestería, por ejemplo, en la ciudad. Si no se quiere producir alimentos porque hay demasiada contaminación, se puede producir carrizo y con el carrizo se pueden producir canastos y muchísimas otras cosas más. Entonces, son los sistemas integrales de producción del futuro a nivel natural, ecológico y social y evidentemente cultural. Es ahí cuando recién nos vamos a dar cuenta que la fiesta y la ceremonia y el espíritu tiene sentido. Gracias. Siguiente. Gracias. Nos han realizado comentarios acerca de que Ecuador no es el país con mayor diversidad por unidad de superficie. ¿Podría realizar una aclaración al respecto? A ver, yo estoy seguro de la información que he podido acceder y sí, es el país con más alta biodiversidad por área en el planeta, considerando su área, su tamaño. Es el país con más ecosistemas en el mundo por área y sin contar con Galápagos, porque Galápagos, siendo el centro biológico del mundo, es un sitio que lo vamos a dejar por el momento aparte porque es único. Enfoquémonos en la costa, en los Andes y en la Amazonía. En todos estos niveles y ecosistemas, en todas estas diferencias altitudinales, existe tanta biodiversidad en especies de orquídeas, de aves, de peces, de flores, de gramíneas, de insectos
como ningún otro sitio en el mundo. Entonces, yo reitero, de acuerdo a la información que permanentemente estoy investigando, de que es el país más biodiverso por área. Posiblemente hay otra información. Colombia es más biodiverso, pero comparando el área, no es así. Listo. El calendario biodinámico recupera todo este conocimiento ancestral, vinculando todo el tema astrológico con los momentos en la agricultura. Y lo hacen para Perú y para Argentina. Y sería lindo hacer uno para Ecuador. ¿Conoces tú sobre esta herramienta? Sí, conozco y es algo que me atrae. No es fácil porque realmente hay que acondicionarse más a un sentido natural. Cierta parte instintiva también es muy importante y nosotros, mi esposa, hemos estudiado la posibilidad de acreditar, certificar y, y registrar nuestros productos por medio de biodinámica, pero tienen que ser procesos que sean acompañados con otros equipos, con la comunidad y hacer estudios, investigación y experimentación independiente para nuestra región también. Pero sí, es una alternativa muy atractiva. Gracias, Cristóbal. La penúltima. ¿Cómo sería la relación con los astros y con el movimiento del sol en culturas del bosque, amazónicas, por ejemplo, que no tenían tantos puntos aventajados de observación? ¿Tendrían otras formas de medir los movimientos astrales? No, es igual tal vez no tan complejo, pero sí desarrollaron. O sea, hay muchos estudios. Yo inclusive tengo un trabajo de los secoyas, de cómo ellos desarrollaron su cosmovisión orientada. Eso significa que inclusive los mapas modernos que se producen para esas etnias deberían de estar orientados, no con el norte arriba, sino orientados hacia el este, porque es su derecho. El momento que nosotros les presentamos otra perspectiva, estamos yéndonos sobre los derechos naturales de ellos. Así como a los niños, cuando les insistimos en ver un mundo con el norte arriba, el sur abajo, estamos yéndonos sobre sus derechos naturales, porque la naturaleza nos presenta una sola perspectiva y la cual es sustentable al mismo tiempo. Pero en el caso de las culturas de la Amazonía, por ejemplo, así de la costa, no solamente hay registros de sus conocimientos astronómicos, sino que la mayor parte de sus mitos, leyendas y personajes son elementos astronómicos. Yo siempre hablo de astronomía y no de astrología, porque la astronomía es un campo de perspectiva racional y comprobable. Entonces, procuremos siempre más bien hablar de astronomía mientras el aspecto astrológico no pueda ser comprobado. Entonces, sí existió un conocimiento astronómico muy claro, muy profundo. Los shuaras antes construían su casa orientada porque tenía una representación de observación de género, el hombre, la mujer, también la representación de Etza, el sol, Nantu, el hermano, la luna, que es la base de su cosmogonía también. Los secoyas, por ejemplo, veían a la constelación de Tauro, a una parte de esta constelación como la quijada del yagaré, que es el lagarto, y que perseguía al cardumen de peces, que son las Pléyades. Entonces hay una mitología que hasta ahora se puede entender y que ellos todavía la conocen. Entonces no hay que subestimar porque están en las selvas, no conocen. El mito y la historia más importante de los Sáchilas de la costa de Santo Domingo de los Colorados es Yo-Imin Sachi, que es el hombre que se convirtió en el sol, que describe las horas del día y cómo el jaguar de la noche, Nemekela, se come a la luna. Entonces, lo que describen en el mito es un eclipse solar. Es fascinante. Entonces, hay que entender la cosmovisión, la mitología también de estas culturas, porque hay mucha información de cómo ellos leían el cielo
su cultura, cuándo era la época de pesca, cuándo de tal especie, de cacería de tal especie, de recolección de tal especie. Por ejemplo, la fecha de la chonta está asociada con la cruz, ¿no? Que algunos le llaman chacana. Para mí no está relacionado con la Cruz del Sur, sino con los puntos cardinales, las direcciones. En todo el mundo es lo mismo. La chacana se va a ver en el Asia, como en Norteamérica, pero está relacionada con los puntos cardinales. No con la Cruz del Sur, porque la Cruz del Sur inclusive no es simétrica. Entonces, hay que entender y hay que investigar un poquito más. Hay investigaciones de muchos etnógrafos, antropólogos, sobre estos conocimientos astronómicos, y hay información también. En internet hay bastante sobre esto. Gracias. Y finalmente, ¿sabían las culturas pre-incas e incas que Quito se encontraba en la mitad del mundo? Bueno, no es difícil entender. A ver, primero tenemos que hablar de dos cosas. Que si hablamos del mundo, tenemos que entender desde un mundo posiblemente esférico. Y posiblemente estas culturas no estaban dentro de esa discusión, como lo que pasó en Europa en el oscurantismo, en el medioevo, donde a cualquier conocimiento se encerraba, se le encarcelaba, o se le quemaba, o se le mataba, se le condenaba a la muerte. Eso era el oscurantismo, la Inquisición, las cruzadas. Acá no. Acá primero hubo un intercambio permanente de productos del norte al sur. Entonces sabían posiblemente un intercambio cultural, evidentemente, con las culturas de Mesoamérica, lo que ahora es México, con las culturas del sur, de lo que es Chile, donde se han encontrado evidencias, conchas de espóndiles, por ejemplo, que salían de aquí para allá. Entonces había un intercambio. Los de México veían al cielo boreal, los de las culturas de Chile veían el cielo austral, las del Ecuador el cielo ecuatorial. Entonces, cuando intercambiaban, sabían que tenían una bóveda celeste con una perspectiva semiesférica. Entonces, también, cuando vemos un eclipse de sol, perdón, cuando vemos un eclipse de luna, vemos la forma de la Tierra sobre la luna, ¿no? Entonces, esa es la evidencia más importante de la forma de la Tierra. Entonces, posiblemente sí había una conciencia de la esfericidad de la Tierra. Entonces, para entender que sí tenían posiblemente un conocimiento del mundo. Y sobre el conocimiento de estas culturas preincaicas, sí había algo más compenetrado con el entendimiento de la astronomía, como hemos comprobado en todos estos sitios arqueológicos, y no es ciencia del otro mundo el darse cuenta cuando uno está en el paralelo cero, porque solamente en el paralelo cero el sol llegará al cenit y los cuerpos no proyectarán sombra. Si yo me voy más para el norte, tendré sombra. Si me voy más para el sur, tendré sombra. Solamente en la línea ecuatorial no tengo sombra. Pero el sol es un elemento muy grande. Ellos tenían que rectificarlo, podríamos decir, con una estrella. Con su observación de la estrella en el cenit, en el equinoccio, a medianoche. ¿Y cómo se puede corregir eso? Simplemente con una cuerda y una piedra y un peso, una plomada. Eso nos va a señalar el cenit. Entonces, esa estrella tiene que ubicarse en el cenit perfectamente, en el equinoccio. Y ahí uno reduce el margen de error que el sol sí nos puede dar. Entonces, ellos sí podían haber llegado muy factiblemente a la posición de catequilla con una conciencia muy clara. No se necesitan de instrumentos muy desarrollados, se necesita más de sentido común, un desarrollo de perspectiva, un conocimiento astronómico, y en poco tiempo se lo puede lograr. No es tan complejo eso. Yo creo que sí tenían una conciencia de la latitud cero, y gracias por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal. Con eso terminamos. De parte del Festival Madre Semida, queremos agradecerte enormemente por todos estos conocimientos que has compartido con nosotros. Hay gente muy interesada también. Bueno, han estado preguntando acerca de bibliografía y demás cosas que también tú has preguntado,
pero también nosotros desde el festival les invitamos a todas las personas que nos acompañaron esta noche a tener una participación más activa en esto. Es decir, esta noche tuvimos esta buena oportunidad de escuchar a Cristóbal, pero ya cuando las condiciones nos sean favorables, salgamos, vamos a conocer todos estos espacios que nos ha mencionado Cristóbal, vamos a conocer todas estas referencias, porque ahí es cuando también empezamos a apropiarnos de estos conocimientos y también hacer reflexiones al respecto. Así que muchísimas gracias, Cristóbal, por tu intervención. Muchas a todas las personas que se dieron cita esta noche. Les recuerdo que mañana por la mañana a las 11 tendremos otra conferencia. Si es que se inscribieron, nos encontramos ahí a las 11 de la mañana. Un poco antes estaremos con el enlace. Y si es que no, de pronto también en la lista de espera también podremos acceder por ese medio. Les agradecemos muchísimo. Si alguien desea igual tener mayor contacto con Cristóbal, él también ya nos ha facilitado su contacto. Y de todos modos, siempre estamos nosotros a través de nuestras redes pendientes para cualquier comunicación, preguntas o si desean mayor participación en esto. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.